Estamos observando el aspecto físico de un hombre quien se dirige, va caminando rumbo como hacia una vivienda muy pequeña. Está ingresando en esta. Vemos que al interior de esta casa donde acaba de ingresar es el aspecto físico de este hombre. Hay tres aspectos físicos más. Es el de su mujer y hay dos chicos, son hijos de esta pareja, del hombre quien acaba de ingresar y la mujer que ya se encontraba aquí adentro. Ujú. Vemos que son dos hombres, son hermanitos, hombres todos dos, de aproximadamente unos 8 o 10 años de edad. Vemos que los niños se ponen muy contentos cuando ven llegar a su padre. Veo que en especial hay uno de ellos que emana una vibración muy diferente en relación a su padre. O sea, la vibración que estamos observando de este chico es como más compatible con la vibración de su padre que la de su hermano, inclusive que la misma vibración de su madre con su esposo, en ese caso, o sea, con su... Vemos que las vibraciones de los cuatro aspectos físicos, las más compatibles entre ellos es la de este chico que me está mostrando la luz, estoy confirmando con ellos y, la vida de este chico corresponde al aspecto físico de Juan en la línea de tiempo en la que nos encontramos. Vemos que en ese momento la mujer está sirviendo unos platos a la mesa y se están sentando todos a cenar en ese instante. Rápidamente terminan de comer y vemos que ya después de que terminan de cenar, uno de sus, sí, el hermanito de Juan, vemos que se para de la mesa. Veo que su madre también y por último se queda Juan y su padre sentados. Están hablando respecto el padre le está comentando cosas de su trabajo. Veo que Juan le está diciendo que lo nota muy cansado y dice que efectivamente es una jornada bastante agotadora, le cuenta el papá de Juan. Juan le dice que él insiste, que lo disculpe por insistir tanto, pero que él quiere conocer dónde trabaja. Veo que su padre dice que se lo ha venido ocultando por mucho tiempo, que saben que su padre nunca deja de darles lo necesario. Dice que él es consciente que no les falta la comida en la mesa, que no le falta nada ni a él, ni a su hermano, ni a su madre. Juan le está diciendo que él siente la necesidad de alguna forma poder ayudarlo a él. Dice que ya sea en su trabajo o en otra cosa diferente, pero que él siente la necesidad de ayudar a su padre con las cosas de la casa. Veo que su padre lo mira fijamente y le dice que le va a enseñar a trabajar. Dice que le va a enseñar a trabajar, pero que dice el padre de Juan que de corazón él esperaría que nunca termine en un lugar como en el que él se encuentra trabajando en estos momentos, en el que él se está ganando la vida. Vemos que esto como que inquieta más a Juan y lo pone como un poco más ansioso. Ya en ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Canadá. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí? Vemos que ya han pasado como unos años desde el momento en que la luz nos mostró esta escena donde se encontraba pues Juan hablando con su padre solicitándole respecto al tema del trabajo. Vemos que Juan tiene aproximadamente en ese momento en el que nos encontramos aproximadamente unos 16 años de edad. Siguen conviviendo los mismos miembros de la familia, Juan con su hermano y su padre y su madre. Pero vemos que el aspecto físico de Juan se torna un poco diferente. Veo que en ese momento vemos que Juan está saliendo de su casa, su padre no se encuentra, pero vemos que está saliendo de su casa y veo que sale a encontrarse con alguien. Llega como un grupo de adolescentes. Veo que
A ese grupo que llega Juan, veo que como es todo ese grupo de amigos de él se están repartiendo como una especie, como unas monedas. Vemos que automáticamente apenas llega Juan empiezan a esconderlas y empiezan como a guardárselas en sus bolsillos. Juan se sorprende un poco de esa forma de actuar de sus amigos y les pregunta qué están haciendo, que a qué se debe esa reunión y que por qué esconden las monedas que él alcanzó a ver que estaban contando. Vemos que uno de ellos se pone como algo nervioso y veo que aproximadamente 5 adolescentes, incluyendo a Juan. Uno de ellos dice que le cuenten. Vemos que empieza, el que está un poco más nervioso es el que empieza a hablar y dice que esto que están haciendo ellos no es para él. Dicen que él tiene a su padre que puede enseñarle a trabajar cosas que el joven que está hablando, que él ni sus amigos cuentan con un padre o alguien que les enseñe a trabajar y que han tenido que recurrir, dice que hablan de robos, dicen que han tenido que acudir a pueblos aledaños a este donde se encuentran viviendo para poder captar algo de dinero y poderlo llevar a sus casas. Veo que en ese momento apenas Juan escucha estas palabras, veo que él les empieza a decir como que están locos, que lo que están haciendo está muy mal hecho. Dicen que esa no es la única manera, así no tengan quien les enseñe a trabajar, le dice que no es la manera de ganarse en la vida. Dicen que son solo excusas y que ya él les demostrará cómo realmente van a poder hacer las cosas de una mejor manera sin necesidad de perjudicar a los demás y a ellos mismos. Vemos que ya termina como ese encuentro con los amigos y Juan se desvía de este encuentro y se vuelve a su casa. Veo que rápidamente se repite como la escena muy similar a la que se repitió unos años atrás cuando recién llegamos a momento de la regresión. Llega el aspecto físico de su padre bastante cansado. De esa vez se ve como ya el aspecto físico del padre mucho más físicamente mucho más cansado. Su vibración ya se encuentra bastante deteriorada. Vemos que Juan empieza a sentir como mucha lástima por su padre. Terminan el proceso de la cena, terminan de comer ellos acá y vemos que empiezan a disponerse para dormir. Veo que Juan en su habitación, en la de su hermano, espera que su hermano ya duerma y él empieza a listar como unas cosas, empieza a meter unas cosas en una especie como una mochilita. Veo que mete un librito y unas cosas personales, como creo que me está metiendo algo como una especie de un palo de madera también allí, un sombrero. Y veo que mete como una especie como de una ronita también en esa mochila y la está guardando debajo de su cama y se acuesta a dormir. Acá rápidamente pasa el tiempo y vemos que veo que Juan se empieza a despertar. Él ya sabe que escucha a su padre que está diciendo para ir a trabajar. Veo que él se queda por un momento pues como en su cama acostado pensando. Veo que en ese momento ya Juan se está colocando de pie, se está alistando, se pone unos zapatos. Veo que está sacando con mucho cuidado la mochila que había guardado la noche anterior debajo de su cama con sus pertenencias. Veo que está esperando, aún dentro de la habitación, está esperando a que su padre salga. Veo que lo que quiere es seguirlo. Efectivamente, espera que su padre salga. Veo que en ese momento estamos apreciando la escena que ya una vez el padre sale caminando de su casa hacia rumbo hacia su trabajo, vemos que su madre nuevamente retorna a la habitación pues de ella con su padre y ya una vez ella está en esa habitación, rápidamente Juan sale. Veo que sale también de la vivienda y ve en la distancia que su padre se va alejando poco a poco. Veo que él se va yendo detrás de él. Veo que en ese momento su padre está llegando como a una especie de una carretera principal y está esperando espera a alguien allí. Veo que Juan está como detrás de un arbusto apreciando esta escena. Veo que él se empieza como a preguntar qué hace él allí. Veo que en ese momento estamos al lado de Juan, está percibiendo que está llegando un transporte, es una especie como y de hecho no es un automóvil pues como los que vemos nosotros en la actualidad, sino que de hecho veo que es jalado por unas bestias. Veo que se está subiendo su padre
a ese transporte. Él rápidamente, ya una vez ve en la licencia que su padre ya se va a trabajar, o sea, sale como en medio de ese transporte y otro grupo de personas, él sale corriendo y veo que empieza como a esperar que pase alguien. Veo que en ese momento está viendo que pasa un transporte muy similar al que en el que se montó su padre y veo que rápidamente le pide que se lo pueden llevar. Veo que la persona que está manejando esa carrocería le está diciendo que si tiene con qué pagar. Él dice que en el momento no cuenta con qué pagarle porque su padre se encuentra más adelante. Dice que se ha ido más adelante y que no ha caído en cuenta de que él estaba fuera del transporte y lo ha dejado. Esa persona como que se conmueve de Juan y permite que se suba y empiezan a avanzar en ese transporte. Veo que Juan está muy pendiente de la carrocería donde va su padre. Vemos que ya después de que ya Juan ve que ese transporte para mucho más adelante, él desde la distancia lo alcanza a percibir y ve que se está bajando diferentes aspectos físicos, incluyendo el de su padre. Le pide el favor al hombre que en el que va en el transporte que va él, que por favor se detenga. Él se debe bajar allí. Veo que en ese momento Juan se baja de esa carrocería. Es un lugar bastante desolado, es muy retirado respecto al caserío, al pueblo donde viven eh, con su hermano y su madre. Veo que ya estos hombres se están adentrando cada vez más hacia un terreno, veo que empiezan como a descender, una especie como unas montañas. Juan poco a poco se está acercando a ese sector. Veo que está observando que están como, primero como que los revisan completamente todos los aspectos físicos uno por uno, con una especie de requisa, revisan todas las pertenencias que llevan. Veo que ya Juan espera un poco escondido a que ya terminen como el ingreso de todos esos aspectos físicos de esos hombres y él se está acercando nuevamente, pues se está acercando a ese lugar donde estaban requisando cada uno de esos aspectos físicos. Veo que alguien se le para al frente de él y le dice que está buscando. Él dice que él busca a su padre, que él lo ha visto ingresar a este lugar y Juan está preguntando que esto qué es. Veo que le responden que es una mina. En ese momento, le, Juan está pidiendo que si él puede ingresar, que necesita entregarle algo que su padre ha dejado en casa. Veo que le dicen que no preguntan que cuál es el nombre de su padre. Veo que en ese momento él da el nombre del padre y la persona que estaba, pues que fue la misma encargada como de requisarlos y todo, veo que empieza como a hacerle unas señas y llama a alguien. En el momento en que este hombre da como la espalda a hacer una seña, llamar otro aspecto físico, veo que Juan rápidamente está por las espaldas de este aspecto físico de este hombre, sale corriendo y veo que empieza a descender esta especie, esa montaña. Vemos que él tiene contacto con su padre de la distancia y alcanza como a gritar, a llamar la atención de su padre, pero vemos que su padre no lo alcanza a escuchar. En ese momento vemos que lo agarran diferentes aspectos físicos de otros hombres y vemos que lo están, o sea, Juan forcejea con ellos tratando como de soltarse. Empieza a gritar, a decirle que lo suelten. Veo que en ese momento ya uno de los aspectos físicos que agarró a Juan eran dos hombres. Uno de ellos lo está llevando hacia otro lugar. Es como una especie de una cabaña que se encuentra muy cercana al lugar de ingreso a esta mina. Veo que le están colocando a disposición de otro aspecto físico de un hombre le dicen que tienen un infiltrado que dice ser el hijo de uno de sus trabajadores. Vemos que el aspecto físico de este hombre al cual le han llevado a Juan le dice a su trabajador que por favor salga y que lo deje a solas con él. Vemos que este hombre empieza a preguntarle a Juan que a qué ha venido a este lugar. Dice que eso no es un lugar ni para niños ni para adolescentes de la edad de él. Vemos que Juan empieza a decirle que él durante muchos años ha querido saber su padre dónde trabaja y nunca su padre, que nunca le quiso mencionar ni decir ningún tipo de información respecto a ese lugar ni a qué se dedicaba, pero que el interés que muestra que siempre ha mostrado es en quererlo ayudar y que le ha pedido a su padre que le enseñe a trabajar,
ya sea en lo que él está haciendo, en algo para poderlo apoyar. Y veo que Juan está dando como, se le está comentando que él tiene grupo de amigos con los cuales compartía mucho, pero que ya ha tomado distancia con ellos, teniendo en cuenta que los quehaceres que ellos están haciendo, a lo que se están dedicando es hacerle daño a las personas y que él no quiere esto para él. Vemos que este hombre empieza a observarlo y le dice que si realmente él quiere aprender a trabajar y si está dispuesto a trabajar en ese lugar. Veo que Juan como que empieza como a estar un poco confundido, empieza a recordar rápidamente las palabras de su padre de cuando le decía que estaba bien que él trabajara y que en su momento él iba a aprender a hacerlo, pero que el mayor deseo de él era que nunca llegara a pisar un sitio como en el que él se encontraba ganándose la vida. Empieza a recordar todo esto, pero aún así al mismo tiempo llegan como recuerdos de su padre haciendo todo lo que ha venido haciendo y la forma como se encuentra de cansado y contesta positivamente y afirma de que sí, de que él accede. Vemos que en este momento el aspecto físico de este hombre le dice que le va a cuadrar unos horarios muy diferentes, o sea, cerca al de su padre como para que lleguen a trabajar prácticamente juntos, pero que en un transporte diferente para que su padre no sepa que él está trabajando en ese lugar. Dice que él lo va a orientar y le va pues, a generar el pago correspondiente por el trabajo que él puede hacer, pero que la idea es que llegue primero su padre y ya una vez su padre se encuentre trabajando, pueda llegar él después para que él no se entere que se encuentra trabajando allí. Juan empieza a preguntarle que si este lugar es lo suficientemente grande para que su padre no lo pueda llegar a ver en ese lugar de trabajo. Y veo que este aspecto físico de este hombre le coloca la mano en el hombro y le dice que no se preocupe por eso, que ya una vez estén acá adentro no se van a encontrar. Y dice que él, que Juan, el hombre dice que Juan también se va a ir antes de lo que se va su padre. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Ya estamos en ese momento acá en parte de la... Han pasado, veo que ya Juan se encuentra mucho más grande. Veo que ya tiene aproximadamente unos 22 años de edad. Veo que de hecho ya está viviendo de forma independiente. Vemos que está viviendo solo es una choza muy humilde, muy sencilla. Vemos que estamos viendo la escena de Juan saliendo de este lugar rumbo a su trabajo. Ya han pasado aproximadamente unos 8 o 9 años, tiene aproximadamente unos 23 años de edad Juan en ese momento. Y veo que sale a hacer lo mismo que hacía su padre. En ese momento solamente me están mostrando la escena de Juan haciendo el mismo recorrido hasta el lugar donde coge el transporte y llega hasta a esta mina. Vemos que ya en ese momento que ya Juan tiene esta edad y vemos que el momento en que se está acercando al transporte a esta mina, empezamos nosotros desde acá, donde nos encontramos percibiendo toda esa escena, empezamos a sentir una vibración muy fuerte y cada vez que se va acercando más a este lugar se siente cada vez más fuerte esta vibración. Vemos que rápidamente ya llega Juan a este lugar, al lugar de trabajo, a esta mina, y vemos que logramos percibir mucha concentración de energía endoplasmática en todo este perímetro de este lugar. Veo que entre, pues, bajo ese, o sea, donde está la mayor concentración de los aspectos físicos, como es una mina que es como en una montaña, como en un hueco, vemos que a medida que eh, Desciende. hay, sí, como que Juan empieza a descender y todos los aspectos físicos descienden cada vez más, hay como mayor concentración de esta energía endoplasmática. De hecho, estamos ya percibiendo muchas entidades también cerca aquí en este perímetro. No junto con los aspectos físicos, pero sí vemos que en todo este perímetro alrededor, como de este lugar donde se encuentra la mina, hay muchas entidades alrededor. Estamos percibiendo también en la parte del perímetro, en la parte superior, hay 4 naves que se encuentran también como resguardando este lugar. Vemos que Juan rápidamente está ingresando, es a una especie como de, es un cuarto muy pequeño, como parecido a esos baños portátiles que se ven a veces en los eventos. Vemos que les ingresando en sprays de madera y veo que les allí está escondiendo algo.
Vemos que ya apenas sale, vemos que se termina de esconder eso como debajo de unas tablas en este lugar. Vemos que ya una vez sale de este lugar, él se cruza la mirada con una mujer. Veo que le hace como una seña de que puede pasar al lugar como a ese cuarto de madera muy pequeño. Veo que ya él se va a trabajar y vemos que la mujer efectivamente entiende mediante las señas lo que Juan le quiso decir y se dirige hacia ese lugar y está sacando lo que Juan le dejó allí. Vemos que ya Juan sale a trabajar y nos quedamos acá con esta mujer. Tiene aproximadamente unos 20 años de edad. Veo que lo que saca es como una especie, una cajita de madera que le dejó Juan escondida debajo de unas tablas. Y es como una especie de una nota, lo que le deja ya escrito. Es como una especie de unas coordenadas, unas indicaciones de dónde pueden ellos encontrarse. Creo que esa mujer apenas lee eso se empieza como a poner muy contenta, muy emocionada, pero a la vez siente como, se empieza a vibrar como en una emoción de miedo. Es como un juego de emociones allí que siente esa mujer en ese momento apenas termina de leer esta nota. Veo que rápidamente guarda el papelito y lo guarda como en una especie de un bolsillo que tiene en un vestido largo. El aspecto físico de esta mujer es muy diferente al de todos los aspectos físicos que hay acá. O sea, se ve que no es una trabajadora porque se ve muy pulcra. Ya en ese momento, pues ya bueno, esa mujer se retira y ingresa nuevamente al lugar donde se encontraba al momento de cruzarse las miradas con Juan. La luz nuevamente me adelanta en el tiempo. Vemos que es este mismo día en el que Juan cruza esas miradas con esta mujer y veo que ya se están encontrando muy cerca al lugar donde vive Juan y veo que se están cruzando en ese lugar donde Juan le envió las coordenadas. Primero llega él y ya ve que unos metros más adelante se encuentra acercándose esta mujer hacia donde él está. Veo que apenas llegan, esa mujer se lo abraza fuertemente y él también la abraza y le está diciendo que él está como cansado de seguir haciendo esto. Dice que él no ve la hora de poder hablar con su padre y poderle decir las cosas. Esa mujer empieza a decirle que él está loco, que él sabe que donde su padre se llegue a enterar de esto, es capaz de que lo puede matar a él y a ella la puede, habla de desheredar, lo que dice, y a ella la puede desheredar. Dice que él sabe que tiene que aguantarse unos años más para poder salir de ese lugar juntos. Veo que Juan empieza en ese momento, hay mucha energía endoplasmática que desde el aspecto físico de Juan empieza a emanar directamente de su psiquis, hay como una especie, no, estamos revisando muy bien el aspecto físico de Juan en ese momento y vemos que hay muchos implantes en el área de su cabeza. Vemos que es como si cada una de sus glándulas interdimensionales estuvieran completamente implantadas y vemos que directamente desde esos implantes, desde sus glándulas interdimensionales, vemos cómo empiezan a generar mucha energía endoplasmática desde la parte de su psiquis y esa se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico. Vemos que no hay entidad alguna en el momento, por eso no hemos percibido pues nada extraño en ese aspecto físico, pero pues ya una vez vemos que él empieza a liberar esa energía endoplasmática, observamos más adentro de él y apreciamos esos implantes. Son como los de mayor interés, pero vemos que hay diferentes implantes en el resto de su aspecto físico. Ya en ese momento termina como esta escena donde él está en ese encuentro con esta mujer y veo que él se despiden y Juan ya se traslada hacia su casa. Él se acuesta a dormir. Vemos que en ese momento en que Juan se acuesta a dormir, veo que está siendo inducido. Ahora sí veo que hace presencia, hay una entidad que está haciendo presencia en ese momento, en esa escena. Veo que se abre un portal en la habitación de Juan y esta desciende. Es un reptil. Veo que este reptil empieza a absorber energía endoplasmática de la psiquis de Juan. Vemos que una vez absorbe toda esa energía endoplasmática que la psique está produciendo y que está en mayor proporción y mayor porcentaje en toda el área de su cabeza y en la parte de su pecho. Esa entidad, una vez termina de absorber toda esta energía endoplasmática, veo que empieza a emanar una energía muy diferente a la que le acaba de absorber a Juan y está induciéndole un sueño en ese momento.
Veo que en ese sueño, Juan, pues nos introducimos al sueño que está teniendo Juan y veo que le están mostrando que él está llegando hacia un lugar. Él se encuentra como algo sorprendido porque se encuentra como desorientado, no sabe dónde se encuentra. Pero veo que llega hacia un lugar, es una puerta lo suficientemente grande y él empieza a escuchar una voz que le dice que siga. Veo que es como si él fuera en piloto automático. Veo que él abre esta puerta y está entrando a este lugar. Veo que está llegando hacia una sala muy amplia y veo que hay una mujer que él es como si lo estuviera esperando. Él se está sentado al lado de esta mujer y vemos que esa mujer le empieza a decir, yo sé a qué has venido. Veo que Juan en ese sueño es como si él se estuviera observando porque, o sea, él no se siente que ese aspecto físico que acaba de ingresar a ese lugar y que está escuchando a esta mujer, no se siente como si fuera él, pero o sea, físicamente se observa, pero no se siente que fuera él, sino que él está como un espectador viendo todo este sueño, así como estamos nosotros acá. Y él empieza a escuchar todo lo que esa mujer empieza a decir de que yo sé a qué has venido. Veo que esa mujer lo que hace es que lo coge de las manos. Una vez lo coge de las manos, vemos que hay mucha energía endoplasmática que empieza a absorber también del aspecto físico de Juan. Veo que ahora está colocando una de sus manos en la parte de su cabeza y empieza como a emanar otro tipo de energía endoplasmática que esa se empieza a entrar. Y veo que esa energía endoplasmática que esa mujer desde sus manos está emanando y se está entrando en la cabeza de Juan, empieza como a reconfigurar los implantes que tiene él en la parte de su cabeza. Vemos que ya con eso es como si esta mujer le lograra, con eso que acabo de hacer, es como si ya le lograra leer toda la vida de Juan y empieza a decirle que ella sabe que él está detrás de una mujer, que está completamente enamorado y que ella le puede ayudar para que puedan vivir la vida de sus sueños, le está diciendo esa mujer a Juan. Apenas esa mujer le toca el tema de su pareja. Veo que él ahí sí empieza a mostrar, como, aún como espectador, él le empieza a mostrar un interés y veo que esa mujer empieza a darle como diferentes indicaciones y veo que le está pasando una especie como son como unas gotas, es como una especie de un gotero y le está dando unas indicaciones de cómo tiene que dárselas a ella y también tiene que tomárselas él para poder que tengan, habla de una mayor claridad de pensamientos y de saber qué es lo que deben hacer los dos para poder hacer de su vida una vida soñada. Creo que en ese momento, ya cuando termina como este encuentro con esa mujer, veo que él empieza a salir de este lugar. Y veo que en el momento en que él empieza a salir de ese lugar, empieza como a recordar todo el camino, empieza a observarlo muy bien. Veo que se le está grabando como de memoria. Veo que ya él como que ya se empieza a orientar, apenas ya va de vueltas dentro del sueño, él se siente que va como camino hacia su casa, él ya empieza como a orientarse un poco y ya sabe hacia dónde que es como si supiera hacia dónde tiene que dirigirse. Veo que ya efectivamente en ese momento ya termina el sueño de Juan y él como que se despierta, pero aún no ha amanecido, es como en medio de la madrugada, son aproximadamente 3 4 de la mañana que se está despertando. Veo que él empieza como sus manos empiezan a sudar bastante. Veo que él empieza como a coger con la parte como de las cobijas, de las sábanas de la cama, empieza como a apretarlas, pero es como desde la emoción, veo que él como que aprieta sus manos y a medida que aprieta sus manos, suda más aún. Veo que ahora él se está colocando la sábana que tenía pues encima de él. Veo que se está colocando así como en su cabeza también y es como la emoción que tiene, que aprieta estas sábanas y como que se las empieza a apretar así también en su cabeza. Y en ese momento que él empieza como a contraerse físicamente, o sea, todos sus grupos musculares, él empieza como a contraerlos, pero es de la emoción que tiene, empieza a sudar bastante. Creo que esto, ese nivel de sudoración que está teniendo él en ese momento es por el tema como de esa emoción fuerte que está teniendo. Veo que él se está muy contento, es por el tema de que él sabe lo que tiene que hacer, dice que ya sé, como que se siente muy convencido de que lo que acaba de ver en ese sueño dice que no conoce aún, pero empieza como a creer mucho y a tener mucha certeza de que esa mujer que logró ver en el sueño, él la va a ir a buscar y ella le va a dar efectivamente toda la clave y lo que tenga que darle, toda la información que tenga que darle para poder él ser feliz con su pareja.
Veo que ya la luz me adelanta en el tiempo, ya ahora sí amanece. Juan no pudo dormir, estuvo como desvelado todo ese tiempo. Veo que rápidamente él se empieza a cambiar. Veo que no va a su trabajo, sino que se dirige directamente hacia ese lugar que él empezó a ver en el sueño. Veo que él empieza a sentirse tal cual, empieza a percibir y a observar todo lo mismo que él vio en ese perímetro mientras iba caminando hacia ese lugar que le mostraron en el sueño. Veo que él está percibiendo todo exactamente lo mismo. Y veo que él empieza como a correr. Y veo que a medida que va corriendo, lo mismo, es como que empieza a emocionarse mucho y a medida que esta emoción fuerte y positiva para él, que se siente muy contento, veo que lo hace sudar, transpirar bastante. Veo que ya se está acercando hacia ese lugar y está observando exactamente la misma puerta. Veo que él empieza como a sentir algo de nervios al momento de tocar esa puerta o de entrar. Veo que automáticamente apenas él empieza a sentir como este miedo y como a cuestionarse si lo hace o no lo hace, automáticamente los implantes que tiene en su cabeza de su psiquis empiezan como a moverse rápidamente y veo que lo hacen como movilizarse y como a quitarle este miedo de su aspecto físico y lo hacen ingresar. Veo que ya una vez él ingresa a este lugar, veo que ya se encuentra con otra puerta, es como una puerta grande la que había acá, y él ingresa, pero ya una vez ingresa, hay otra puerta pequeña que él en el sueño no percibió. Y veo que él empieza en ese momento, una vez se encuentra con esa otra puerta pequeña, empieza a escuchar una voz que le dice que toque. Veo que todo esto durante este momento que Juan llegó hasta acá y hasta ese momento en que se encuentra a punto de tocar esa puerta, vemos que hay una entidad, la misma entidad, ese reptil que le indujo ese sueño, que le mostró todas esas coordenadas, se encuentra acá, pero no se encuentra dentro del aspecto físico de Juan, sino que se encuentra por fuera de él. Veo que es esta entidad la que le empieza como a hablar, de alguna forma le transmite información y él la escucha como voces que le dicen que toque, que no sienta temor. Veo que él lo hace y efectivamente es la misma mujer que él percibió y logró ver en el sueño quien le está abriendo. Y esa mujer le dice que bienvenido y lo invita a seguir. Y veo que tal cual como Juan lo percibió en el sueño, lo escuchó y lo observó todo, esa escena se está dando. Veo que Juan no lo puede creer. En el momento en que esta mujer, desde que lo cogió de las manos y le absorbió energía endoplasmática liberada desde la parte de los implantes en su cabeza, y el momento en que esta mujer le colocó las manos, una de sus manos en su cabeza y le introdujo nueva energía endoplasmática, veo que los ojos de Juan se ponen completamente negros. Veo que él está sentado y él como que descuelga su cabeza hacia la parte de atrás y vemos que toda esta energía endoplasmática, una vez que sus ojos están negros, empieza a recorrer todo su aspecto físico, incluso la glándula interdimensional del timo también se coloca completamente como opaca, el área de su corazón, todo su aspecto físico empieza a absorber toda esa energía endoplasmática emanada por las manos de esa mujer. Veo que ya termina esto y efectivamente él recibe como esa especie de este gotero con las indicaciones que esta mujer le dio. Veo que ya él se desplaza hacia su casa nuevamente. Veo que él empieza a vertir como parte de estas gotas en un vaso de agua y veo que se las toma el primero. Las indicaciones que esta mujer le había dado era que se las tenía que tomar junto con su pareja, con la mujer, pero es como veo que Juan está demasiado ansioso, vemos que él es muy, o sea, mueve mucho sus manos y es como esa ansiedad de esa emoción que tiene por saber por sentir y haber visto lo que acaba de hacer y da por hecho de que por fin va a liberarse de su trabajo y va a poder vivir la vida, como que repite la vida de sus sueños al lado de su amada. Veo que en ese momento, ya después de que Juana absorbe, pues se toma este vaso con agua con estas gotas, veo que automáticamente, desde los mismos implantes que tiene en su cabeza, se empiezan como a reestructurar de una forma muy fuerte. Y veo que él empieza a tener como unas proyecciones muy diferentes a las que ha venido teniendo últimamente respecto como a esa emoción y ese sentimiento por esa mujer, como ese sentimiento de amor.
y veo que de hecho parte de sus conexiones empiezan como a crear, hay nuevas conexiones neuronales. Vemos que tanto en el hemisferio derecho de su cerebro como en el izquierdo empiezan a crearse nuevas conexiones neuronales. Y veo que en ese momento en que Juan cierra los ojos, nosotros logramos percibir que sus ojos nuevamente se colocan completamente negros. Veo que ya él, después de que se toma esto, echa el gotero en una especie como de una mochila de tela y sale hacia su lugar de trabajo. A partir de ese momento ya la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Estamos nuevamente acá en ese mismo lugar, pero pasaron varios años. En ese momento vemos que Juan se encuentra postrado como en una reclinada, en una silla de esas como mecedoras. Vemos que él está allí. Veo que está como al lado, tiene como una botella de licor al lado de él. Tiene aproximadamente unos 35 años de edad. Sí, pasaron aproximadamente unos 10 años de lo que Desde que estamos se tomó las comentando gotas. anteriormente. Sí, veo que en ese momento se detiene la regresión y me proyectan en una pantalla algo. Veo que en ese momento en esa pantalla lo que me están proyectando es diferentes escenas de, son como recuerdos donde se observa el aspecto físico de Juan de niño, inclusive pues de adolescente, junto con su hermano, observando, viendo llegar a su madre completamente alicorada. Y empieza como en ese momento vemos que los dos aspectos físicos, tanto el de su hermano como el de Juan, sienten demasiada ira. Vemos como su vibración es completamente baja y sienten esa emoción fuerte de ira hacia su madre cada vez que la ven llegar así. Es como rápidamente que me muestra la luz esas proyecciones y veo que rápidamente también empiezan a mostrarme las proyecciones de su padre cuando llega de trabajar. Veo que me muestran como el contraste de estas emociones que sienten entre cuando ven a su madre llegar completamente alicorada y el de su padre cuando llega de trabajar. Y mientras por su madre sienten ira y sienten como cierto rechazo, por su padre sienten todo lo contrario, sienten una compasión, sienten un amor en particular. Juan siempre sintió como esa conexión y pudimos percibir esa vibración más fuerte y conectada con su padre que con su madre. Una vez terminan de proyectarme en estas escenas, vemos que ahora están proyectando otras escenas ya Juan un poco mayor. Veo que ya de hecho empieza a aparecer en esas escenas que me están proyectando la mujer con la que él ha estado saliendo, su pareja en esta línea de tiempo. Vemos que esta mujer es la hija como del dueño o jefe de esa mina donde su padre trabajó durante muchos años y en la que él también se encuentra trabajando. Vemos que esta mujer con la que él está saliendo es como fue, bueno, es muy apetecida por todas las personas que trabajan acá, por todos los hombres que trabajan allí, pero pues la ven como muy lejana y vemos que pues en este caso hay diferentes escenas, ¿no?, donde comparten ellos, pero completamente a escondidas. Vemos que hay un momento en el que ya, sí, rápidamente muestran la escena que acabé de describir, donde Juan se toma esas gotas y vemos que pasan rápidamente los días y después de que Juan hace esto, veo que él no fue capaz de darle estas gotas a su pareja, pero el aspecto físico de Juan cambió muchísimo. Vemos que ya de hecho también cambió de forma negativa el trato y todo hacia su pareja. Vemos que ella empieza hay una escena en particular que me muestran en ese momento donde ella le está preguntando, inclusive en el lugar de trabajo, como que ella no se aguanta más este cambio tan fuerte que ve en el aspecto físico de Juan y veo que le está haciendo como una especie de un reclamo ahí en el lugar de trabajo. Y de hecho en ese momento en que esta mujer le hace ese reclamo a Juan, su padre los logra ver. En ese momento en que el padre de esta mujer los observa, veo que llama rápidamente a su hija. Veo que en ese momento hay mucha liberación de la energía endoplasmática del aspecto físico de Juan y vemos que cada vez que hay mucha energía endoplasmática, eh,
justo en ese momento estamos viendo que sí se encuentra la entidad dentro del aspecto físico de él. Y en el momento en que él empieza a liberar toda esa energía endoplasmática de su psiquis, sale este reptil del aspecto físico de Juan. Y vemos que es como si él empezara siempre a darle diferentes indicaciones. Y veo que en ese momento lo que le dice es que hable con el aspecto físico del padre de su mujer, de su esposa, en este caso, en su pareja. Y veo que él está enfrentando, le está diciendo que no tiene por qué hacerle nada a ella ni decirle nada a ella, que cualquier cosa que él tenga que decir, tiene que decírselo directamente a él y empiezan como a tener un atarcado en ese momento. Veo que termina como esta discusión y el aspecto físico, de hecho, del jefe de Juan, veo que está cogiendo muy fuertemente a su hija y la está empujando. Veo que eso genera mucha rabia en el aspecto físico de Juan. Veo que él empieza como a empuñar sus manos, pero o sea, como que se detiene, se controla un poco y veo que él abandona el puesto de trabajo y sale corriendo. Veo que el hombre le dice que si él sale y abandona su trabajo, lo pierde por completo y que él sabe, le está diciendo a su jefe, yo sé que no vas a poder vivir absolutamente de nada más porque es lo único que tanto tu padre como tú te has dedicado a lo único que saben hacer. Y veo que Juan sigue corriendo y sale de ese lugar. Nuevamente ya vemos que rápidamente siguen esas proyecciones y veo que Juan cambió muchísimo. Veo que ya la relación con él logró, de hecho hay una escena en particular donde me está mostrando acá como con mayor atención que los dos aspectos físicos están como volando de este caserío en el que vivían. Veo que se salen de este pueblo y llegan hacia un lugar completamente desconocido para los dos. Y veo que allí empiezan a organizarse de una manera diferente. Y veo que a medida que pasa el tiempo, hay diferentes escenas donde ya la mujer se queda en la casa. Y veo que hay como unos ahorros con el que Juan alcanzó a poder salir de su casa junto con su pareja. Y vemos que esos ahorros él se le empieza a gastar, pero veo que la mayor cantidad de gastos que le está haciendo son como en diferentes entornos de trago. Veo que le empieza a pasar en diferentes bares, diferentes lugares donde hay muchas bebidas alcohólicas y vemos que hay diferentes escenas donde le empieza a llegar a la casa completamente alicorado. Y veo que de hecho hay escenas donde Juan, le muestran a Juan maltratando físicamente al aspecto físico de esta mujer. Veo que hay una escena donde Juan llega completamente alicorado y él se detiene y veo que se está sentando en la silla donde lo vimos que se sentó en una silla reclinable antes de que me proyectaran en una pantalla todo lo que estoy contando. Sí. Veo que él se está sentando exactamente ahí mismo y él empieza como aún con todos esos tragos en la cabeza, empieza como a recordar lo que él era antes y lo que es hoy en día, y veo que en ese momento le empieza como a recordar y le pasan por su psique diferentes pensamientos de todo lo que él hizo para llegar hasta donde está hoy en día y para sentirse como se siente hoy en día. Él se siente mal y sabe que lo que está haciendo está completamente mal hecho. Y veo que él empieza como ya sabe que desde el momento en que él se empezó a tomar esas gotas, veo que él como que conoce que desde ahí fue que su vida empezó a cambiar notablemente. Veo que algo le empieza como a decir, escucharle su voz y es la misma entidad pues que siempre lo ha acompañado, que tiene que darle, que es momento en que le dé las gotas a su pareja, si él quiere que su vida pueda cambiar, pueda mejorar. Dice que es momento de que haga las cosas como se le indicaron. Empieza a escuchar por parte de esa entidad. Dice que el error fue que él no hizo caso como le han recomendado, sino que él, por su ansiedad y su forma de ser, se quiso anticipar a todo el proceso y lo que terminó fue perjudicándose. Veo que él rápidamente, como que una vez escucha la voz, esa voz por parte de esa entidad, veo que él rápidamente se está sirviendo un vaso de agua y veo que está sacando de una especie de una mesita con unos chirros de madera muy escondidas, están como estas gotas. Veo que saca esto y empieza a vertirlas en el vaso. Y veo que va en búsqueda de su pareja y se les está dando.
Veo que su pareja se sorprende de ver como este acto, o sea, lo que, como que una tensión que normalmente Juan no estaba acostumbrado, bueno, ella no estaba acostumbrada a tener por parte de Juan, pero veo que aún así se lo está tomando. Veo que en ese momento en que esta mujer se toma esta agua con estas gotas, veo que esa mujer empieza como a convulsionar, veo que se queda como, primero se queda como sin oxígeno, se queda como sin aire, y veo que ella empieza como a convulsionar. Justo en ese momento en que ella empieza como a tener ese episodio de convulsión y veo que empieza como a botar algo blanco por su boca, veo que Juan se empieza como a desesperar. De hecho, en ese preciso momento vemos que es como si no funcionaran los implantes que siempre lo han estado acompañando durante toda su vida y veo que de esta manera él empieza a sentir cosas que durante muchos años había dejado de sentir, que es como esa compasión y ese amor por otro aspecto físico así como lo sintió por su padre en su momento. Veo que ahora está sintiendo esa emoción muy similar, esa vibración, al ver a su pareja que está muriendo en ese momento. Efectivamente, su pareja termina de desencarnar y vemos que la entidad, la misma entidad que ha venido acompañando a Juan, se encarga de abrir un portal. Y por ese portal desciende otra entidad diferente a él y se está hallando el aspecto físico de esta mujer. Veo que él no empieza, él no entiende lo que está ocurriendo. Vemos que empieza al momento en que ya se llega al aspecto físico de su pareja. Veo que ya él como que cae completamente desmayado, inconsciente. Y ahí termina como tal esa proyección en esa pantalla y volvemos nuevamente a donde estamos ahorita, que vemos al aspecto físico de Juan en con la una botella de silla licor en las con manos. licor. Sí, vemos que en ese momento, de hecho, Juan ya fue a visitar nuevamente a esta mujer, pero vemos que él ya no la encontró. Ya esa mujer como que ya no estaba en ese lugar. Y veo que cuando ya antes de llegar él a sentarse en esa silla en su casa a tomar ese licor, él venía era de buscar a esa mujer. Y veo que ya él se llega y se recuesta nuevamente en su silla y empieza a cerrar sus ojos. Y veo que en ese momento empieza como a escuchar esa misma voz. Pero de hecho no es la misma, no es la entidad, sino que es el de sus propias programaciones que han sido creadas desde todos esos implantes y el mismo de esos psiquis que se encarga de crear empieza como a creer que lo que le sucedió al aspecto físico de su pareja fue que las gotas quizás estaban completamente vencidas o ya han tenido un efecto muy adverso a lo que se suponía que iban a tener unos años atrás. Y veo que cuando él como que cae en cuenta de esto, veo que él está cogiendo no un vaso de agua, sino que está llenando un vaso completamente de esa botella de licor que tiene allí. Y veo que él nuevamente saca estas gotas y las está echando en ese vaso de licor. Y se las está tomando como de una forma muy desesperada. Y veo que efectivamente, mediante esto que él acaba de hacer, empieza a ocurrir el mismo episodio que de lo que él observó con su pareja. Empieza como a convulsionar y veo que empieza a botar una baba blanca por su boca, hasta que ya como que desencarna por completo y vemos que la entidad que siempre estuvo acompañando a él es que se está llevando el aspecto físico de Juan por un portal. Listo. Muy bien, Carlos, de las personas que estuvieron en esa línea de tiempo, ¿hay alguna relación con las personas de línea de tiempo actual? Sí, en ese caso, pero son como muy diferentes. O sea, su padre sí corresponde a su padre en la línea de tiempo. Vemos que el aspecto físico de su mujer en la regresión Ujú. tiene relación con el aspecto físico de la hermana de Juan. Y vemos que lo que me informa la luz es que el aspecto físico de la mujer, en ese caso como de esta bruja que le pasó toda esa información y todo Ajá, eso que le mostraron en el sueño, la señora que le dio las gotas. sí corresponde, dice que corresponde al aspecto físico no de su madre, sino de una
hablan de alguien muy cercano a él, es como una especie de una tía, algo así, alguien muy cercano a él que, pero no es su madre, y alguien por el que él siente como una conexión, eh, o de una emoción, una conexión emocional fuerte. Ok, Son los tres aspectos físicos como que en ese momento me describen. El del padre, el de la mujer y el de la señora en esa ujú, regresión. muy bien. Habiendo entendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo, vamos a volver a la línea de tiempo actual, a la casa de Juan. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, me dices que ves en el perímetro, por favor. Hay una nave en el perímetro. Había burbuja en la casa. No, no había. La luz la puso el momento en que llegamos Muy bien. para contener todo. Vamos a ingresar a la casa al lado de Juan. Me dices que ves en él. Ingresamos en ese momento, ya estamos al lado de él. Veo que no hay ninguna entidad dentro del aspecto físico de Juan, pero sí vemos que hay mucho antes en todo su aspecto físico. Y vemos que justo estoy apreciando en la parte de su cabeza los mismos implantes muy similares a los que apreciamos en el momento de la regresión. Hay mucha tecnología en la casa. Veo que hay, sí hay un insectoide, ¿Qué ves en la madre de Juan? hay un reptil dentro del aspecto físico de ella. Muy bien. Sale neutralizado. ¿Qué altura tiene? La luz lo extrae ese aspecto físico, en ese momento lo neutralizan. Este mide 2,18, 2 metros con 18, ¿Percibes alguna pero no otra es el entidad en la jefe. casa aparte del insectoide o percibes algo más? ¿Qué te dice la luz? No, no hay más, en ese momento no hay más entidades. Me dice la luz que la entidad, o sea, que tiene a Juan está en la En la nave nave. que está asegurada en el perímetro. Muy bien. Y ¿Cuántos portales, hay un portales? total de 16 portales. Llega ahí la entidad que tiene a Juan, por favor. En ese momento vemos que la luz la directamente de esta nave que se encuentra neutralizada en el perímetro. Ya está acá. Es un reptil. Confirmo y es exactamente el mismo que vimos en la regresión, pero vemos que ha evolucionado, se encuentra mucho más grande. En ese momento este mide 2 metros 44. Muy bien. Se le extrae la información de la cabeza a este reptil, por favor. En ese momento vemos como la luz le coloca un casco electromagnético en su cabeza, se extrae su información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Acronx. Acronx. Nombre de la jerarquía. Tuarcoer. Número de planetas. 23 planetas. 2 sistemas planetarios. Bien, se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Ese es un Draco color blanco. Veo que hay materia oscura en sus cabezas. Tiene entidades alrededor de él, dentro del planeta principal. Lo utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Y tiene una armadura en todo su aspecto físico. Muy bien. Con la información que se les trajo a la entidad, por favor, me dices cuántas vidas tiene Juan en este holograma. 214 vidas. Número de abducciones en esta línea de tiempo. 78 abducciones. Número de implantes en su aspecto físico. 114. Muy bien. Entonces, con lo que tenemos aquí, vamos a pedir la asistencia de los humanos luz necesarios para llevar a cabo el proceso. A la cuenta de tres, se hará un portal, descienden, son verificados. Sí, ahora este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás humanos los que nos asistirán en esta misión. Están llegando. Ya están todos acá.
Muy bien, muy agradecidos con la asistencia. Vamos a pedir también la compañía de Enki a la cuenta de 3 abre un portal, desciende y es verificado. Uno, 2 y 3. Los humanos luz en ese momento emanan su luminiscencia y verifican la llegada de Enki. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia de la luz. Por favor, les pides comprobar los portales. Van todos a planetas. La luz crea los necesarios para el resto de 23 planetas, los dos sistemas y para el Draco. Listo. Muy bien. Nos preparamos para desplazarnos cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Desplazamos uno, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos cómo los luz emanan su luminiscencia. Están primero asegurando cada uno de los sistemas planetarios. Neutralizan todo lo que se encuentra al interior de ellos. Neutralizan cada sistema, cada planeta, perdón. Todo lo que se encuentra dentro de ellos. La jerarquía está siendo neutralizada en una burbuja de luminiscencia. Vemos que están colocando aros electromagnéticos alrededor del aspecto físico de esta jerarquía. Paralizan el tiempo. Listo. Todo neutralizado. Muy bien. La luz, por favor, elimina todas las entidades, tecnología, naves que haya en todos los planetas. Los humanos, por medio de los portales que fueron creados, emanan esa luminiscencia. Esta empieza a llegar a cada uno de los planetas y vemos cómo empiezan a eliminar todo lo que le corresponde a esa jerarquía, incluyendo el planeta principal, naves, tecnología, entidades. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se hace la eliminación de materia oscura. En ese momento vemos que los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la jerarquía en que crea una burbuja de luminiscencia, está alargando poco a poco a la burbuja donde la tienen neutralizada. Una vez esa burbuja de luminiscencia tiene con esta jerarquía, empieza a absorber toda la materia oscura que hay al interior de ella en sus cabezas. Los humanos luz en ese momento empiezan a apoyar a en que proceso, vemos que empiezan a extraer esta burbuja de luminiscencia, la sacan del perímetro, emanan, empiezan a ver grandes expresiones de luminiscencia. Y esa forma por completa esa materia oscura. Listo. Muy bien. Se les trae la información de las cabezas al Draco. Se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Vemos cómo colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae la información de esta. Vemos que en ese momento tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos los que nos asisten. Estos empiezan a adentrar a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los humanos luz. Primero los empiezan a verificar. Una vez son verificados, los limpian, los repotencializan y los liberan. El proceso continúa. Verificamos cantidad de aspectos físicos, humanos luz, son los mismos, se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado a las cabezas del Draco, llega ahí todo lo que le corresponde, naves, tecnologías, entidades, son eliminados. Se abre ese portal, se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia y vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología. Muchas entidades apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia y se eliminan por completo. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 23 planetas, los dos sistemas. Se extrae esa jerarquía de su planeta principal. Los humanos luz emanan esa luminiscencia hasta por medio de los portales empieza a entrar a cada uno de los planetas. Vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia y de esta forma lo van eliminando cada uno. Por último, eliminan el planeta principal. Listo. Muy bien. Con la información que se les trajo al Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Juan? Hay 26 copias. Y debido al proceso que él ya se había realizado, ¿hay alguna otra jerarquía que tenga información de él? No, en el momento no. Muy bien, es eliminado ese Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. En ese momento los humanos los empiezan a abrir sus manos, emanan mucha luminiscencia hacia esta jerarquía. Vemos que se empiezan a activar cada uno de los aros electromagnéticos que fueron colocados en ella y se van eliminando de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Vemos que por último eso va llegando hacia sus cabezas, se elimina de abajo hacia arriba,
Hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma elimina por completo esta jerarquía. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de Juan, de su madre. La luz los trae en ese momento. Ya están acá los dos. Llegan sus humanos luz, son verificados. Ya están los dos al frente, sus aspectos físicos, tanto el de Juan como el de su madre. Muy bien. Carlos confirma si entre los liberados está el hermano que falleció hace 40 años. Sí, sí está. ¿Y el papá? También está acá con nosotros. Muy bien. Dile al papá que gracias a Juan, él ha quedado libre de la manipulación. Él aceptó esa ayuda antes de fallecer, que si lo comprende. Asienta, dice que más que comprenderlo, dice que él sabía que ese momento iba a llegar y agradece. Muy bien. Muy bien. Los humanos luz, pídele por favor al humano luz de la mamá si le ayuda a retirar los implantes a su aspecto físico. En ese momento vemos como el humano luz de su madre empieza a emanar mucha luminiscencia de sus manos. Es apoyado por los humanos luz que nos asisten, ellos empiezan a emanar mucha luminiscencia. Y de esa forma están eliminando de abajo hacia arriba todos los implantes del aspecto físico de su madre. Listo. Muy bien. Entonces, de los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden, con ellos el humano luz de su madre queda en resguardo y su padre y hermano. Ascendidos. Muy bien. De los que nos acompañan, nos vamos a quedar con los necesarios para terminar el proceso. El resto les agradeces, amor infinito, te despides, asciende. Ascendidos todos. Muy bien. Humano luz de Juan, por favor, pregúntale su nombre. Su nombre es Hans Pierre. Me lo deletreas, por favor. Hans Pierre. H-A-N-S-P y latina E de Hans Pierre. Muy bien. Dimensión 18. Muy bien, vamos a conectar con el médico. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, por favor le transmites toda la información de Juan. Le dices que tenemos 26 copias de él. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Digo que el médico primero coloca sus manos, abre sus manos hacia el aspecto físico de Juan, empieza a emanar mucha luminiscencia y vemos que está haciendo eliminación de implantes de todo su aspecto físico. Vemos que implantes en la parte de su pecho, en su estómago, en sus piernas. Vemos que en la articulación de sus rodillas, en ambas rodillas, hay implantes y los deja encapsulados en burbujas. Sus rodillas, su estómago, su pecho y la parte de su cabeza. El resto de implantes son eliminados con esta repotencialización que acaba de hacer el médico en el aspecto físico de Juan. Veo que ahora el médico está colocando sus manos en la parte del pecho. Está extrayendo el implante que había en la glándula interdimensional del timo. Lo extrae con gran precaución, lo elimina por completo. Ahora baja hacia la parte de su estómago. Vemos que también emana mucha luminiscencia. Empieza a retirar implantes al interior de su estómago. Emana mucha luminiscencia el médico, elimina esos implantes en sus manos. Rápidamente el médico en ese momento está descendiendo las manos por las piernas de él. Veo que hay como una especie de dispositivos que se intercomunican en ambas de sus rodillas, pero vemos que hay una señal más fuerte que es emitida hacia la rodilla izquierda, perdón, hacia la rodilla derecha. O sea, ese dispositivo como que emana una señal muy fuerte de su rodilla izquierda hacia su rodilla derecha, pero veo que la mayor como instalación de estos dispositivos están en su rodilla izquierda, los elimina por completo, emana mucha luminiscencia en ambas de sus rodillas, la repotencializa de una vez. Ahora está ascendiendo hacia la parte de su cabeza. Veo que sin tener contacto con la cabeza de Juan empieza a emanar mucha luminiscencia, se empieza a entrar y veo que empieza a encapsular cada una de sus glándulas interdimensionales y los implantes que hay allí.
Veo que en la parte de su cerebelo también hay un dispositivo que es como el que emana la mayor cantidad de ramificaciones hacia el resto de glándulas interdimensionales y el resto de dispositivos. Veo que arranca desde la parte del cerebelo a extraer ese implante con todas sus ramificaciones. Elimina ese implante por completo. Vemos que rápidamente emana mucha luminiscencia y está extrayendo los de los el resto de glándulas interdimensionales también. Los elimina todos. Ahora vemos cómo está entrando las manos al interior de su cabeza. Rápidamente empieza a emanar mucha luminiscencia y está repotencializando cada una de esas glándulas interdimensionales donde se encuentran esos dispositivos. Veo que ahora coloca unas burbujas de luminiscencia en cada una de estas. Rápidamente está emanando mucha luminiscencia en la parte de la glándula interdimensional de su cerebelo. Crea una burbuja allí. La repotencializa y veo que de esta glándula interdimensional salen ondas de luminiscencia que veo que repotencializan todo el interior de su cabeza. Veo que sigue emanando esas ondas en la parte del cerebelo, mientras el médico rápidamente empieza a quietar bastante conexiones neuronales que había más que todo en su hemisferio derecho. Hay en diferentes zonas bastante opacas, tanto en el hemisferio izquierdo como en la parte frontal de su cerebro, y vemos que está repotencializando cada una de esas zonas. Está creando nuevas conexiones neuronales en toda la parte de su cerebro. Una vez termina de quietar esas glándulas, estas conexiones neuronales, repotencializa cada una de estas y las creadas en ese momento. Vemos que ahora extrae las manos nuevamente de su cabeza. Sigue emanando mucha luminiscencia y vemos que desde el cerebelo sigue emanando muchas ondas y desde su glándula pineal también. Más la luminiscencia que el médico está emanando desde sus manos, empiezan a salir diferentes destellos y rayos de luminiscencia hacia varias direcciones de su cabeza, haciendo una limpieza de psiquis de esta manera. Termina este momento, vemos que ahora está colocando sus manos en la parte de sus hombros. Veo que está emanando mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por sus brazos, elimina implantes de sus hombros, esa luminiscencia sale por la parte de sus dedos de las manos. Gira sus manos hacia la parte de su cabeza y veo que empieza a emanar mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por sus oídos, los limpia, los repotencializa. Coloca sus manos en la parte de su rostro, vemos que emana mucha luminiscencia. Veo que crea unos aros de luminiscencia en la parte de sus ojos, esos empiezan a girar rápidamente y se van introduciendo al interior de su cabeza. Emana mucha luminiscencia, esta se empieza a entrar por sus fosas nasales, sale por su boca. En ese momento el médico coloca sus manos, ambas manos en la parte de su columna cervical. En el cuello empieza a descender sus manos mientras emana mucha luminiscencia. Vemos cómo repotencializa cada uno de sus discos intervertebrales y toda su columna vertebral, llegando hasta la zona lumbar. Adentra las manos al interior de su espalda. Vemos que llega a la parte de sus pulmones, empieza a dar mucha luminiscencia como en polvo que se va adhiriendo a sus paredes pulmonares. Hace ese movimiento con sus manos, emana mucha luminiscencia, esta sale por sus vías aéreas. Recorre sus vías aéreas y sale por sus fosas nasales, por su boca, sale también por sus oídos. Veo que en ese momento está colocando su mano nuevamente en la parte del pecho. Crea una burbuja de luminiscencia en la glándula interdimensional del timo y eso también empieza a emanar muchas ondas de luminiscencia y repotencializa en todo su aspecto físico. Veo que elimina implantes también de unas válvulas de su corazón. Elimina unos implantes muy pequeñitos que habían allí. Ahora emana mucha luminiscencia líquida en cada una de sus aurículas, sus ventrículos, y vemos que con cada latido de su corazón empieza a salir esa luminiscencia inyectada por todo su torrente sanguíneo. Recorre todo el sistema circulatorio de Juan, la limpia y la repotencializa toda su sangre. Ahora emana mucha luminiscencia al interior de su estómago. Esa luminiscencia se empieza a adherir a las paredes estomacales. Ahora emana mucha luminiscencia líquida, limpia, repotencializa todo el interior de su estómago. Vemos cómo esa luminiscencia empieza a recorrer sus intestinos, su colon. A medida que esa luminiscencia va recorriendo esta parte de su cuerpo, lo va limpiando y repotencializando. Vemos cómo sale toda esa luminiscencia por su área sexual. Veo que está repotencializando toda la parte de su próstata. La limpia, la repotencializa. Desciende sus manos nuevamente por sus piernas. Llega hasta la parte de sus rodillas. Veo que está colocando una burbuja de luminiscencia en su rodilla izquierda. La repotencializa y la deja en esa área. Sigue extendiendo sus manos. Vemos que lo coge de los pies. Emana mucha luminiscencia. Esa se empieza a entrar por todo su sistema óseo muscular. Recorre sus piernas, su abdomen, su pecho. Llega a los hombros y desciende por sus brazos. Coloca manos en la parte superior de la cabeza de Juan, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer y se va adhiriendo a su aspecto físico como una capa de extra luminiscencia. Termina con el aspecto físico de Juan, vemos que en ese momento se abre un portal. Hay 4 copias de Juan que está llegando en ese momento.
Veo que el médico primero las limpia cada una de estas, las limpia, las repotencializa. Una vez las repotencializa, vemos que hace el proceso de acople entre estas cuatro copias, las unifica. Ahora las está colocando en la parte del pecho de Juan, emana mucha luminiscencia y hace el proceso de acople con estas copias en su aspecto físico. Hay una gran expansión de luminiscencia en todo el aspecto físico de él. Y listo, proceso terminado. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Juan. Dice el médico que ese aspecto físico ya tiene un nivel de conciencia lo suficientemente fuerte respecto a muchos cambios positivos que se deben seguir trabajando, habla de seguir trabajando y de seguir fortaleciendo. Y hay algunas cosas en las que se debe trabajar fuertemente para poderlas ir dejando como de un lado, dice el médico. Dice que respecto al tema de la alimentación hay algunos cambios que él debe hacer, teniendo en cuenta que debe identificar alguno de los alimentos que ingiere para poder que identifique cuáles son los que de pronto en mayor proporción él siente que le como que vibran diferente con él y le caen un poco pesados para poder que de alguna forma él los vaya erradicando. Y de esa forma va mejorando su alimentación consciente. Y dice que debe guardar reposo por lo que ya pues resta del día teniendo en cuenta todo el procedimiento que él acaba de realizar en su aspecto físico. Listo, Muy bien, muy agradecidos con el médico. Amor infinito para él. Te despides. Asciende. ascendido. Muy bien. Entonces vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, la luz por favor nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. Hay un perrito. En este momento vemos que los humanos luz se adentran a esta vivienda. Vemos que empiezan a eliminar toda la tecnología que hay al interior de esta. Cierran cada uno de los portales. Una vez eliminada la tecnología y cerrados los portales, vemos que empiezan a subir rápidamente los niveles vibratorios de toda la casa. Se desplazan los humanos luz rápidamente al interior de la vivienda. Veo que emanan mucha luminiscencia hacia el perrito, lo limpian, lo repotencializan. Y están repotencializando la burbuja de la casa, primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano luz de Juan. Porfa, haces cambio con él. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico, Juan, te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Así es. Quiero pedirte en este momento que te autoobserves. Es momento de una pausa en tu vida. Es momento de dejar de cuestionarte e incluso juzgarte por lo que pudo ser y ya no fue. Es momento de dejar de dudar para empezar a creer. No la información que puedas recibir o hayas recibido del exterior, sino toda aquella información que ya tienes en tu interior y que a partir de ahora mismo fortaleceremos. Es cierto que gracias a tu constante búsqueda por sentirte bien y estar mejor contigo mismo y con los demás, estamos acá conectando después de tanto tiempo. Pero ten cuidado que esa búsqueda insaciable no te juegue en contra, que no se te vaya esta vida buscando lo que ya está en ti,
sin antes aprender a agradecer, a disfrutar y a compartir de todos sus placeres. Es momento de dejar de proyectar ilusiones que vienen directamente desde tu psiquis, proyecciones que haces y reflejas en otros aspectos físicos. Es momento de dejar de llenarte de cuestionamientos y de esperar que algunas personas actúen conforme a como en su momento te gustaría, no te hubieran gustado que actuaran. A partir de ahora, solamente vamos a enfocarnos en nuestro proceso. Esto no es nuevo para ti. Ya no hay más que dudar. Una vez interioricemos, afiancemos y reforcemos cada vez más esta información. Y cada vez que proyectemos y podamos asimilar que la alta frecuencia del amor, esta vibración, es la que nos va a hacer sentir mejor. Y de esta manera, sin importar a quién, vamos a aprender a proyectarla en ellos. Vamos a trabajar el perdón en nosotros mismos y el perdón con los demás, independientemente de su actuar, independientemente de su pasado, aquel tiempo que ya ha dejado de existir, tanto para ellos como para ti. Tú sabes, el único momento que existe es este, es el presente, no hay otro más. Lo que hicimos nosotros, lo que hicieron aquellas personas, ya no nos debe importar en este momento. Cada día es un nuevo comenzar, tanto para ti como para ellos. Entiendo que es complejo el aprender a dominar y manejar estas emociones. Y lo más fuerte no es tanto las emociones, sino aquellas programaciones que desde nuestra psiquis son las que nos las proyectan, son las que nos las despiertan, haciéndonos recordar acontecimientos, situaciones y diferentes actos que nos hacen ya sea vibrar de manera positiva o de manera negativa. Pero ten en cuenta que como todo este es un proceso el cual vamos a vivir juntos para aprender a navegar en ellas sin que nos afecte, respetando y viviendo nuestro proceso y el de los demás. Yo soy amor infinito para ti. Tú eres amor infinito para ti mismo y los demás. No dudes, no cuestiones. Siempre observa en tu interior y desde tu sentir encontrarás muchas respuestas. Mano, amor infinito para ti. Gracias por ese hermoso mensaje que esperamos a Juan le resuene y mensajes de los que todos podemos seguir aprendiendo. Quedas con tu aspecto físico, me dejas con Carlos. Amor infinito para ustedes y gracias. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien, Carlos. La luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga al humano luz de Juan y a Juan y una burbuja personal para su madre. En ese momento los humanos los vemos que emanan su luminiscencia. Veo que están creando una burbuja de luminiscencia en el aspecto físico de su madre, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Veo que igualmente en el aspecto físico de Juan crean esta burbuja, primera, segunda, tercera capa, la repotencializan.
fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Si de Alfa Enki tienen algún comentario respecto a este proceso con Juan, alguna recomendación para él o explicación de por qué habiendo tenido un proceso anterior no había una conexión. En ese momento dicen que lo más importante es que se apegue, que se aferre lo suficientemente bien al mensaje dado por su mano luz. Hablan de que lo estudie, de que lo asimile y lo interiorice, para que pueda haber un mayor como, para que lo pueda comprender de una mejor manera y de esta forma poderlo interiorizar en sí, con su proceso de ahora en adelante y con su trabajo interno. Dice que lo único que él debe entender respecto al tema del por qué estaba o no estaba conectado, dice que son sencillamente procesos de diferentes aspectos físicos que de alguna manera sirvieron o han servido a la luz, pero que por diferentes factores holográficos y personales se han desviado de su caminar, generando en sí mismo proyecciones y generando y compartiendo esas proyecciones en las programaciones de la psique de los demás. Pero que igualmente dice Enki que así tal cual como se lo dijo su mano luz, solo es cuestión de respetar esos procesos, independientemente de la persona que sea, y más con nosotros mismos, respetar nuestros propios procesos y vivirlos día a día. Listo. Muy bien, muy agradecidos con esa explicación. Ya todo queda bien allí en la casa de Juan. Sí, todo está bien. Muy bien. Acción de Alfa Enki, los humanos los que nos acompañaron, amor infinito, gracias por la ayuda en este proceso. Te despides, asciende. Ascendidos. Bienvenido. Listo. Muy Excelente. bien. Muy bueno. Juan, Sí, puedes abrir tu micrófono. Sí, Juan, cuéntame cómo te pareció tu sesión, ¿sentiste algo? bueno, me resonó mucho más, pero bastante más que el anterior. Bueno, sentí, sobre todo con la intervención del médico, sentí bastante calor, pero por todo el cuerpo, es lo que sentí. Hubo un momento en el que sentía como una especie de hormigueo por el cuero cabelludo, pero bien, la verdad es que me he sentido bastante bien, bastante cómodo con la sesión. Qué bueno, Juan, me alegra Mm, mucho. ves cómo no había una duda no había nada que ver con lo anterior. Me resu- Lo importante es que lo comprendas y no entremos a juzgar el proceso como nos dice la Sí, luz, sino entendamos el sí, por qué. Listo. sí, Y sí. que cojas ese mensaje de tu mano luz y Tengo que estudiarlo, tengo que volverlo a estudiar. sí, son bastante densos, pero uno Sí, los repasa para que lo apliques para ti. sí, Lo importante es que te sientas mejor de aquí en adelante, ya tú me estarás contando y sí, te voy a pasar, como te explicaba, te voy a pasar un material para que empieces a estudiar, a hacer tu proceso, cualquier inquietud sabes que te puedes comunicar y estamos atentos a cómo sigas. Juan, te pregunto si nos autorizas publicar la sesión. por supuesto. Yo siempre agradeciendo a los dos, al equipo, el trabajo. Estoy bastante contento con él y bueno, ya me dirás para adelante. Yo te voy a estar informando de cómo me voy sintiendo y Claro, bueno, en principio, la idea es poderte seguir asistiendo y que puedas ir avanzando en tu proceso. Como te dije, esto hay que aprenderlo, ¿cierto? Esto es una sí, sí, sí. práctica. Ok. Entonces, la idea es que puedas tener un acompañamiento, Juan. Muchas Bueno, gracias por permitirnos a, asistirte, en ayudarte en tu proceso a y ahí ustedes, muchas seguimos. gracias. Nos vemos. Adiós. Con todo gusto, Juan.